Listo. Espera, espera. Listo. Pero, apague la cámara, Camilo. Oiga, Camilo, No, apague la está cámara. también, anda más dormido. Apague la cámara. Listo. Pille. Ah, se marica. Apúrese, apúrese para que yo me pueda Pues. acostar. Yo voy. Así sí. Así sí obedece. Ese voy a hacerlo, ya se casó. Apague la cámara. Apure. Apague la cámara. Apague la cámara, hagamos esto rápido. Listo, bueno. 1, 2, 3. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Hernández. Soy de la Universidad Militar Nueva Granada de la Ingeniería Mecatrónica. Hoy vamos a hablar sobre el seminario número 3 de Química. Como lo pueden ver, nuestra tabla de contenidos está conformada de la siguiente manera. Tenemos la introducción, marco teórico, metodología, diagrama de flujo, resultados y análisis de resultados. Ahora, en la introducción, durante este seminario se van a socializar los datos recopilados de la práctica número 3, densidad de líquidos y sólidos y conversión de unidades, principalmente sobre elementos trabajados. Marco teórico, el concepto de densidad. Tenemos dos conceptos de densidad. Tenemos, otra vez, corté. Marco teórico. Tenemos dos conceptos de densidad. La densidad absoluta y la densidad relativa. La densidad absoluta consta de masa y volumen que se dividen entre ellos. En cambio, la densidad relativa es cuando se toma el dato de una densidad y se compara con otra. Hay que tener en cuenta que para líquidos se compara con la densidad del agua. Y para... Ay, marica. Corte 3 y marco teórico. Marco teórico. El concepto de densidad está constituido de dos formas. Tenemos la densidad absoluta y la densidad relativa. La densidad absoluta consta en masa sobre volumen. En cambio, la densidad relativa consta en tomar el dato de una densidad y compararla con otra. Pero hay que tener en cuenta que cuando son líquidos se compara con la densidad del agua y cuando son gases se compara con la densidad del aire. Ahora, como pueden ver en la pantalla, tenemos tres tipos de, de unidades. Tenemos la materia, la masa y el peso. La materia es definido aquello que tiene masa y ocupa algún lugar en el espacio. En cambio, la masa es la cantidad de materia de una muestra particular. Ahora, ya por último, el peso es la fuerza gravitacional de atracción entre la masa del cuerpo y la masa del planeta en el cual se esté pesando, en este caso el planeta Tierra. Y ya por último, los líquidos, en este caso varía la densidad debido a la dependencia de temperatura y la presión. Esto consta de que los líquidos son propensos a ser volátiles y se evaporan muy fácilmente. Metodología. Tenemos los diagramas de flujo. En este caso, en el experimento número 3, tenemos tan solo dos diagramas de flujo. El primero consta en seleccionar un líquido de estudio, en este caso es el agua destilada, el etanol y la muestra de problema. En este caso va a ser el ácido clorhídrico. A partir de eso vamos a utilizar el método picnómetro, para hallarla más. Otra vez, cero. El diagrama número 1 consta en seleccionar un líquido de estudio, en este caso son tres líquidos, el agua destilada, el etanol y la muestra problema, que en este caso va a ser el ácido clorhídrico. El método picnómetro, otra vez, cero. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama número 1. En este caso seleccionar el líquido de estudio, en este caso es el agua, el etanol y la muestra problema, que en este caso va a ser el ácido clorhídrico. Hoy en este caso vamos a utilizar el método picnómetro. Antes que nada hay que hallar la masa del picnómetro seco, totalmente seco, en las básculas analíticas. A partir de ahí toca llenar el picnómetro con el agua destilada y tapar y secar por fuera. No puede haber ninguna burbuja dentro del picnómetro. A partir de eso se le toma el dato de cuánto pesa. Después hay que purgar el picnómetro con el líquido estudio, en este caso va a ser con etanol o con el ácido clorhídrico. Después de haber purgado se llena el picnómetro con el líquido de estudio se llena el picnómetro con el líquido de estudio para determinar la masa. A partir de tener todos los datos se calcula la densidad relativa y la densidad absoluta, además del porcentaje de error. Y ahora pasamos al otro método,
que es el método de la pipeta. En este caso hay que primero que todo hay que determinar. Pero marica, pausa ahí un momentico. Marica, ¿es método de pipeta o método de Erlenmeyer? El de De Meyer, ¿no pipeta. crees? Porque el de De pipeta lo pipeta. metes más adelante. De No, a pipeta. ver, ese es el Meyer, Método de la está pipeta, método sí. geométrico y Pipeta. Sí, eso. es pipeta. Sí, me confundí porque pensé que era método de Erlenmeyer. Vale, Otra vale. vez, ¿listo? Ahí usted corta y otra vez Sí, desde el sí, dale, inicio. dale, tú tranquilo. Diagrama de flujo número 1. Seleccionar el líquido de estudio, que en este caso son tres líquidos: el agua destilada, el etanol y la muestra problema, que en este caso va a ser el ácido clorhídrico. Ahora vamos a utilizar el método pignómetro. Primero que todo hay que hallar la masa del pignómetro seco, totalmente seco, en las básculas analíticas, tomar el dato. A partir de tomar el dato hay que llenar el pignómetro con el agua destilada y tapar y secar por fuera. En caso que haya alguna burbuja dentro del pignómetro ya no puede servir. Toca volver a hacer la muestra, la prueba. Ya a ver, después de haber otra vez porque tosí. Ah, en diagrama de flujo número 1, seleccionar el líquido de estudio. En este caso son tres líquidos: el agua destilada, el etanol y la muestra del problema, que en este caso va a ser el ácido clorhídrico. Ahora vamos a utilizar el método pignómetro. Primero que todo hay que hallarle la masa al pignómetro. A partir de ahí se toma el dato y se llena el pignómetro con el agua, el etanol o el ácido clorhídrico, en el cual se tiene que tapar, se tiene que llenar totalmente todo y no puede quedar ninguna burbuja por dentro. A partir de ahí se seca el pignómetro por fuera. Ya después de haber tomado el dato de cada uno, obviamente hay que purgarlos antes que todo para que no vayan a quedar ningún fluido de que no... Ay, marica, me perdí, hijo de puta. Yo también. Diagrama de flujo número 1. Seleccionar el líquido de estudio. En este caso son tres líquidos: el agua destilada, el etanol y la muestra problema, que va a ser el ácido clorhídrico. Ahora vamos a utilizar el método pignómetro. Primero que todo hay que hallarle la masa al pignómetro. A partir de eso se le llena el pignómetro con agua destilada y se tapa y secar por fuera. En caso que quede alguna burbuja dentro del pignómetro se tiene que volver a hacer la prueba. Después de haber tomado después de haberle tomado la masa al pignómetro con agua, se purga con el pignómetro con el líquido de estudio. Puede ser el etanol o el ácido clorhídrico. Después de haber purgado se desecha el líquido y se llena el pignómetro con el líquido de estudio y se le determina de la masa. A partir de ya tener los datos se calcula la densidad relativa, la densidad absoluta y el porcentaje de error. Ahora pasamos al método de la pipeta. Se determina la masa del Erlenmeyer vacío y igualmente es totalmente seco. Se vierten 5 mililitros de líquido en el Erlenmeyer para determinar la masa. Puede ser agua, etanol o ácido clorhídrico. Y después se calcula la masa del líquido, densidad relativa y porcentaje de error. Ahora, en el diagrama 2 tenemos que seleccionar el sólido de estudio. Ahora, en el diagrama número 2 tenemos que seleccionar el sólido de estudio. Puede ser la esfera, el cilindro o el cubo. En este caso vamos a utilizar el método geométrico. Primero que todo hay que medir las dimensiones del sólido y calcular el volumen. A partir de eso se determina la masa del sólido y ya determinando la masa del sólido se calcula la densidad relativa, la densidad absoluta y el porcentaje de error. Ahora pasamos al método de la probeta. Hay que hallar la masa del sólido primero que todo y se le adicionan 30 mililitros de agua a la probeta. Se llena la probeta con 30 mililitros de agua y a partir de ahí se le echa el sólido para ver en cuánto puede aumentar. En este caso vamos a utilizar la esfera, que va a aumentar hasta 35 o 36 dependiendo la masa en la que esté. ¿Esto lo digo yo? No. No, yo. Ahora, continuando con las cantidades que se usaron en este laboratorio, tenemos como principal muestra el agua, de la cual, al igual que las demás sustancias, se usaron 5 mililitros aproximadamente en cada una de las pruebas y ocasiones en las que se usó. Etanol, el cual está al 96%, o sea, no está completamente etanol. También se usaron 95. Vuelvo a repetir. Sí, 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 sí. Ahora continuando con las cantidades,
tenemos el agua, el etanol que estaba al 96% y el ácido clorhídrico que estaba al 10%. Primero tenemos la parte del agua, que fue la sustancia que más se usó. Se usaron aproximadamente 5 mililitros cada vez que se debía de usar. El del etanol se usaron también aproximadamente unos 5 mililitros. Y del ácido clorhídrico, al igual que las dos anteriores, 5 mililitros para así ver si la tolerancia que tenían los instrumentos de medida era la adecuada. Continuando con las fórmulas, estas son todas las fórmulas que se van a usar o se usaron en el laboratorio respectivamente. Primero tenemos la de la densidad absoluta, que sería la masa de lo que estamos viendo en gramos sobre el volumen en mililitros. También está en kilogramos sobre centímetro cúbico y así. La densidad relativa, que es la densidad absoluta de la sustancia, la que ya sacamos, sobre el patrón del trabajo que ya teníamos. O sea, se calculan las demás y se comparan con una densidad que ya tenemos o que ya hayamos investigado. Del peso también tenemos dos fórmulas, el específico y el relativo. El específico es la masa por la gravedad, que eso nos da un peso, y eso se divide sobre el volumen. Y el relativo se da con el peso específico sobre toda la comparación de las anteriores. En el peso específico hay una fórmula más, es la de W. Las de WS es cuando el cuerpo está en el aire y las de WA es cuando está en el agua. Se comparan el peso de cuando está en el aire y sobre el peso normal, que es lo mismo que el aire sobre el peso en el aire menos el peso en el agua. Y hay otras dos, el volumen del cilindro, que es el volumen del cilindro es igual a pi por r a la 2 por la altura. El radio es el diámetro, la mitad del diámetro. Y la altura, cuánto mide alto el cilindro. El volumen del cubo es un lado, cualquiera porque es un cubo. Lo multiplicas 3 veces. Lado por lado por lado, que es lado al cubo. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo. O sea, 4/3 de pi por r por r por r. Para el porcentaje de error se mira el valor teórico menos el valor experimental. El valor teórico es o con unos datos que ya te den o con datos que investigaste previamente, menos el dato que te dio tras hacer todo el procedimiento tú mismo. Y eso se divide entre el valor teórico. Y ese es el porcentaje. Si te da 0.8 sería el 80%. Uf. Dile un poquito más de zoom. Vale. Siguiendo con la explicación, tenemos las tablas de los valores que trabajamos. Primero tenemos la densidad de los líquidos de trabajo con la temperatura de trabajo que se calcula al iniciar los laboratorios. Y los tres valores restantes que son la densidad del agua a la temperatura que son la que sacamos, la densidad del etanol y la densidad de la muestra problema que es el ácido clorhídrico, son valores completamente teóricos. En la segunda tabla, que es la determinación de la densidad de los líquidos por el método del pignómetro, tenemos la masa del pignómetro, que simplemente seco y limpio se pesa en una balanza digital y luego a lo que le pesa se le sumamos la sustancia y pues nos va a dar un valor mucho mayor y ese valor se le resta a lo que pesa el pignómetro solo y nos da el valor de la sustancia normal. Digamos en el primer caso, en el del agua, el pignómetro pesa 7,858 gramos, junto con el agua pesa 12,925 gramos y ya si hacemos la respectiva resta
nos da que la sustancia del agua sea aproximadamente 5,067 gramos. Tenemos la densidad relativa, que dividimos todos en el menor, que sería el agua. El porcentaje de error de 1 sobre 1 pues no hay, así que es un 0%. Y así se hace para cada uno. La densidad absoluta, simplemente con el porcentaje que ya teníamos, lo multiplicamos por 1000, porque pues ese es el método de conversión de gramos sobre mililitro a kilogramos sobre metro cúbico. En la tercera tabla, que es la determinación de la densidad de líquidos por el método de la pipeta, tenemos la masa del Erlenmeyer, que es un vaso, simplemente para medir las muestras. Otra vez, seco y limpio, se pesa en una balanza digital y nos da la masa que tenemos ahí, 64,163 gramos. A eso se le echa la sustancia que vamos a medir, agua, etanol, y la muestra problema, que es el ácido clorhídrico. Nos dan los datos que tenemos ahí registrados, y a eso se le resta la masa del vaso completamente limpio, y nos dan la masa de la sustancia en específica. El volumen medido en la pipeta forada, que es lo que mide una pipeta por sí sola, son de 5 mililitros. La densidad del agua pues sigue siendo 1, es un dato teórico. El del etanol nos dio 0,864 y el ácido clorhídrico es 1,081. Corte ahí. Densidad absoluta. ¿Qué pasó? ¿En qué se perdió? No, ya. Las cuentas dan, mano. Sí, no sé, es que los valores estaban raritos, pero bueno. Ya. Para la densidad absoluta, tenemos que dividir la sustancia que nos dio, la masa de la sustancia, en el caso del agua 5,173, sobre lo que intentamos medir, que serían 5 mililitros, que es lo que mide la pipeta forada. Se divide y nos da aproximadamente 1,035. Y eso nos da con un porcentaje de error del 3,659%. De nuevo, la densidad absoluta se multiplica por 1000 y nos da que la del agua es 1034,52 kilómetros sobre metro cúbico. La cuarta tabla, que es la densidad de los sólidos de trabajo, tenemos una esfera, un cubo y un cilindro. Calculamos las masas, que principalmente las pesamos en una balanza digital, y la densidad se hace dividiendo la masa de la forma sobre el volumen de esta misma. El tipo de metal se calculó después con los datos de la tabla 5, que ya se los voy a comentar. La tabla 5, que es la determinación de la densidad de los sólidos por el método geométrico, nos da que pues una esfera, el radio de nuestra esfera era de 1,007 centímetros, con pues la altura y el lado son exactamente lo mismo. Al ser una esfera, cada lado va a medir exactamente igual. El volumen del sólido es 4,277. Esto se calcula con pues la fórmula que tenemos, que les expliqué anteriormente, del volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por r al cubo. También tenemos el cubo, que por definición un cubo todos los lados son iguales, así que cualquier lado nos sirve. En este caso los lados nos dieron 1,62 centímetros y se calcula el volumen del sólido con la fórmula que vimos anterior, que sería lado por lado por lado, o sea, lado al cubo, 1,62 por 1,62 por 1,62, nos da 4,252 centímetros cúbicos. Y el cilindro, que es la última figura que nos falta, nos dio un radio, que es la mitad del
la mitad de la distancia del circulito, es de 0.792 centímetros. Y la altura del cilindro nos dio 4.291 centímetros. El volumen del sólido se calcula con la fórmula del volumen del cilindro que vimos anteriormente, que es que el volumen del cilindro es pi por r al cubo por radio al cubo por la altura. Radio al cubo, radio siendo 0.792 y la altura 4.291. Y eso nos da un volumen de 8.456. La densidad absoluta, siguiendo con la fórmula que ya vimos, la masa sobre el volumen, nos dan los valores que vemos ahí, de 10.905, 2.552 y 8.88. Tenemos la densidad relativa, lo calculamos con el patrón que tenemos de todas, lo comparamos con las otras, y la densidad que nos da es 4.274, la del cubo nos da exactamente 1, pues se divide entre esa, y la del cilindro 3.48. El porcentaje de error de la esfera es casi 4, el del cubo es 5.489 y el del cilindro es casi 1. La densidad absoluta, como anterior, solamente se multiplica por 1000. Así es el método de conversión de gramos sobre mililitro a kilogramos sobre metro cúbico. Nos dan los valores que vemos. La tabla número 6, la determinación de la densidad de sólidos sobre el método de la probeta. Tenemos los volúmenes iniciales de todas las figuras, que son 30, y el volumen final, que es lo que ya nos... el volumen de las figuras en sí. El volumen inicial es el agua que ponemos en una probeta, y el volumen final es ya con la figura dentro del agua. Entonces el nivel del agua sube, y lo que sube, lo que varía, es precisamente el volumen de la figura que introducimos. El volumen de los sólidos, pues simplemente se hace restando el volumen final contra el volumen inicial, que nos daban 4.5 centímetros cúbicos, 4 centímetros cúbicos y 9 centímetros cúbicos. La densidad absoluta, que es lo mismo, masa sobre volumen, siendo la masa la que vemos arriba, y el volumen lo que acabamos de sacar, 4.5. En la esfera nos da 10,36, en el cubo 2,7 y en el cilindro 8,3. En la densidad relativa es lo mismo, la densidad absoluta sobre el patrón de trabajo, que en este caso el menor sería el cubo, lo dividimos entre el cubo. Entonces, el cubo entre el cubo pues nos da 1. La esfera, que es 10,36, entre el cubo, que es 2,7, nos da aproximadamente 3,8. Y lo mismo que el cilindro, 8,3 sobre 2,7 nos da aproximadamente 3,076. El porcentaje de error, que es el valor de la muestra que tenemos, el valor principalmente lo teórico menos lo experimental que acabamos de sacar. Solo el valor teórico nos dan los porcentajes de errores que vemos, y la densidad de kilogramos sobre metro cúbico, como todas las demás, solo se multiplican por 1000. ¿Y a quién esperamos a Sara? Ahí voy yo, ¿no? Entonces apagué la Muy cámara. rico. Sí, señor. Finalmente, para el análisis de resultados, vamos a interpretar los datos que nos acabamos a nuestro compañero y vamos a analizar qué fue lo que nosotros interpretamos al registrar estos datos, al proceso de estar tomando los resultados y al momento de tener por fin un resultado final, para saber más o menos cómo fue nuestra interpretación de la práctica general. Para esto voy a abrir la tabla de resultados que tenemos acá. Y pues eso nos va a explicar más o menos lo que hicimos en la mayoría del laboratorio y realmente cómo fue que nosotros encontramos de una manera más cómoda la medición de la densidad. Lo primero que tengo que aportar es que nos dimos cuenta que la densidad es un valor muy relativo, que es muy relativo al entorno donde se mide y también es muy relativo a cómo se mide, ya que nos dimos cuenta de que ese porcentaje de error es algo que está muy vivido en el laboratorio, ya que no todas las piezas son tan perfectas como pues se quisiera hacer, ¿no?
Para la densidad de los líquidos, nos dimos cuenta que es mucho mejor el método del pignómetro, ya que nos da una precisión mucho más exacta y nos da un porcentaje de error mucho menor. Y pues nos dimos cuenta también que el método del pignómetro es un método que nos ayuda, más que todo es un método muy intuitivo, que nos ayuda mucho a mirar la densidad real del líquido que estamos midiendo. Y también nos ayuda mucho a darnos cuenta que esta variedad que se da en los líquidos al medir la densidad, que es proporcionada pues por su presión y pues la temperatura en el entorno donde se mide, es algo muy importante y es algo que el pignómetro nos ayuda como a tener un porcentaje mucho menor de error que digamos que en la prueba de la pipeta, que como verán en la tabla, pues el porcentaje de error fue mucho mayor. Y en la densidad de los sólidos nos dimos cuenta que el método geométrico es mucho mejor que el método de la probeta, ya que nosotros sentimos que fue un cálculo mucho más exacto, ya que pues realmente este método lo que nos ayuda es a mirar de una manera matemática, más que todo, la determinación de la densidad de estos sólidos. También nos dimos cuenta que pues el valor teórico, la densidad teórica, es un dato que está muy bien proporcionado, ya que al momento de medir nosotros, pues obviamente el porcentaje de error fue bastante, y nos dimos cuenta pues que esto tiene que ver muchísimo con el tipo de determinación de densidad que elegimos. Nosotros por el método geométrico nos sentimos mucho más cómodos, ya que son unos cálculos matemáticos que pueden dar más exacto pues esta densidad. Y finalmente pues también analizando los datos nos dimos cuenta que es bastante complicado la variación, digamos, de todos los tipos de instrumentos, todos los tipos de mediciones y cómo lo medimos, que también nos pareció bastante importante, porque ya que esto era muy relativo, era muy variable, dependiendo de cómo se medía y pues todo el promedio que fue. Por ejemplo, en el caso de la esfera, que esa esfera era de plomo, nos dimos cuenta que estaba muy achatada por algunos lados y que era muy difícil de medir su diámetro. Entonces nos dimos cuenta que realmente para medir un objeto, un sólido, la densidad de un sólido, es muy importante tener en cuenta, más que todo, en vez de los cálculos, en vez de tener bien como en sí la teoría, lo que está escrito en el papel, es muchísimo más importante tener una buena medición de los instrumentos que se están utilizando para la práctica. Finalizando con esto, pues nos gustaría dar muchas gracias por su atención. Acá son los correos para más información. Mi nombre es Santiago Gómez Porras. Mi anterior compañero es Leighton Jaimes y el que nos presentó es Giovanni Hernández. Y les damos muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Y ahí estaría.